Bienvenidos a Pasajeros, un foro que reúne expertos en movilidad para discutir y explorar soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a las necesidades actuales y futuras de nuestras rutas y ciudades. Pasajeros, conectando destinos, uniendo personas. Mauricio Silvera, director de CómoMeMuevo.uy, va a estar moderando este panel. Lo invitamos a pasar, así ya se va acomodando. Un aplauso para él. También va a estar Diego González, prosecretario de Transporte Escolar de Uruguay. Alejandro Marrone, presidente de CEPROTUR, Centro de Propietarios de Vehículos de Turismo. Alejandro Fernández también va a estar acompañando, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús. ¿Puedes ponerlo acá? Opa. Y el último, Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi en Uruguay. Para todos ellos un aplauso y los esperamos aquí en el escenario. Espectacular. Muchas gracias a todo el equipo de Expocarga por la invitación. Me parece bárbaro que en un foro que se hable de pasajeros esté también un representante de los pasajeros, porque integro la coordinadora de transporte que participa en la Intendencia de Montevideo, además de tener mi emprendimiento ya hace 12 años, mi sitio web. Vamos a hablar un poco de esto de innovación. Tenemos diversos actores del transporte y me gustaría comenzar a contarles un poco cómo va a hacer esto. Voy a hacerle una pregunta a cada uno, como para que cada uno dé su visión de problemáticas específicas de cada sector, y después voy a hacer algunas preguntas para que cada uno me dé su visión, preguntas generales. Quisiera comenzar por Óscar Dourado. El servicio del taxi es fundamental en todas las ciudades, en Montevideo no es la excepción. El tema de la irrupción de las aplicaciones de transporte, ¿aceleró cambios que tenían que darse de una manera u otra? Hola. Buenos días todavía. El taxímetro venía cambiando y en el año 2015 con la irrupción de las aplicaciones en nuestra actividad y en otras, que hoy todos vemos las consecuencias que han tenido en forma negativa para la sociedad, en la mayoría de los casos. Porque aquellos que decían que iban a dar un servicio mejor que generaba el transporte tradicional, no solamente el taxi, el remis, el ómnibus, el transporte escolar, ellos parecían que iban a ser quienes iban a salvar el transporte, se terminan queriendo monopolizar los servicios, atienden a su conveniencia solamente zonas específicas de las ciudades, no son democratizadores como es el transporte colectivo, como es el taxímetro. Las tarifas dinámicas a su antojo buscan la conveniencia de ellos y no la del usuario, como decían que iba a ser. Esa economía G que proponían, que era innovador, pasó a generar puestos de trabajo sin derechos, insatisfacción en los usuarios y muchas veces, como en el caso del taxímetro, queriendo despachar el servicio del taxímetro que ha cambiado y que el público lo reconoce y lo valora porque somos tarifados, eso da certeza y transparencia al usuario, sabe que se le va a cobrar un precio justo y no un precio dinámico de la aplicación a su conveniencia. Hoy el taxi está consolidado, hoy Radio Taxi 141, nuestra aplicación Voy en Taxi y Radio Taxi Montevideo 1711 despachan más de 1.100.000 viajes mensuales. Tenemos 1,5 millones de usuarios en la ciudad de Montevideo, registrados con su domicilio, sus teléfonos, dónde trabaja, sus hijos, su familia. Y el taxímetro ha sido también democratizador en el momento más difícil que tuvimos todos, en el momento de la pandemia. El taxímetro decidió cambiar más y ponerse del lado del público, del ciudadano. Bajamos 3 veces nuestras tarifas. Entendíamos que teníamos un compromiso superior con quien siempre había confiado en nosotros. Y todos teníamos el derecho de vacunarnos, todos teníamos el derecho del hisopado,
todos teníamos el derecho de también poder ir a un estudio médico o una diálisis, pero un derecho cuando no tenemos la posibilidad de cómo llegar a ejercer el derecho pasa a ser un privilegio. Y el taxímetro se cargó las pilas, como se dice habitualmente. Nos comprometimos y decidimos, no importando el precio, pero sí la tarea que teníamos que hacer, que era solidaria y de responsabilidad con toda la ciudad de Montevideo. Y estuvimos presentes trabajando con ACE, con Salud Pública, con el MIDES. Estuvimos presentes trabajando con el Taxi ABC, con la Intendencia Municipal de Montevideo. Le organizamos el acceso de miles de ciudadanos de escasos recursos para que pudieran vacunarse, hacer un hisopado. También hicimos acuerdo con el mutualismo, con la Española, que fue la primera que nos dio la posibilidad de trabajar con el mutualismo, luego con el británico, luego con el Médica Uruguaya, y así con Grenca, con todo el sistema mutual y cooperativo médico. Y eso dio resultado que hoy podemos sustentar que es más trabajo, más posibilidades, y que el taxímetro, luego de un golpe enorme que fue para nosotros las aplicaciones, y luego de una pandemia que afectó a todos nosotros en el año 2020, el taxi no perdió ni un solo permiso y tampoco perdimos puestos de trabajo. El taxímetro también integra la Cámara de Transporte, que estamos orgullosos de integrar desde hace más de 20 años. Y hoy estamos convencidos en la Cámara que tenemos que generar un transporte multimodal en que todos aquellos que desde siempre la sociedad ha tenido confianza con nosotros y que nos dan desarrollo en nuestra actividad, tenemos que estar todos juntos y brindarle las soluciones que la sociedad precisa. Tiene que estar el transporte escolar presente al lado del ómnibus, al lado del taxímetro, al lado del remis, al lado también del transporte turístico y también del transporte accesible. Es por eso que ustedes, o muchos de ustedes hayan visto al ingresar acá, la opción de 2 vehículos distintos, pero con las mismas cualidades de accesibilidad que necesitan muchos ciudadanos y que el taxímetro número de 30 va a poner a disposición en la ciudad de Montevideo. Hay una necesidad oculta de trasladarse. Muchos años he trabajado con el Departamento de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo, más de 17 o 18 años, para lograr hoy este servicio que va a ser único en América, que vamos a ser el único servicio de taxímetro que pone a disposición del público. Yo vengo de una familia muy comprometida en el afecto y tuvimos una abuela mía, 11 años en una silla de ruedas. Y cuando había un cumpleaños, cuando había un casamiento, alguien de mi familia se tenía que quedar a cuidar a la abuela y tenía que renunciar y ir a la fiesta, pero también a aquella abuela le dolía muchísimo que por ella, porque ella estaba inválida, otros se tuvieran que quedar al lado y no pudieran ir a ese festejo familiar. Y en esa comprensión plena que me dio tener una abuela en silla de ruedas de 11 años, me aumentó el compromiso para trabajar junto con la Intendencia para lograr hoy el taxi accesible, que no es una ambulancia accesible, ni es un camión accesible, pero es un taxi accesible que da un sinfín de soluciones a la familia uruguaya. También trabajando con la dirección de la Intendencia de Movilidad Urbana, en ese momento Pablo Itamuso, entendimos que era conveniente, y así lo entendió la Intendencia, que el trabajador que hace esa tarea reciba un estímulo económico, que es para el trabajador, en fichas que hoy da un monto de 161 pesos. Quiere decir que
cada trabajador que ejerce la tarea del taxi accesible, la Comuna de Montevideo le da una retribución por viaje de 161 pesos más, que aumenta el ingreso a su familia, aumenta el compromiso en una tarea que no es solamente manejar, es también ser solidario, tener empatía, buscar a la persona en la puerta de su domicilio, llevarlo a la camioneta, promover el acceso y la sujeción de la silla para brindar seguridad en caso de un accidente o una maniobra brusca que haya que hacer por motivo del tránsito. Y nosotros aplaudimos esa iniciativa de la Intendencia, que es que los trabajadores que hacen una tarea diferente se les distinga, no solamente dándole las gracias, sino también pudiendo mejorar su ingreso en favor de la familia. Hemos hecho muchas cosas en estos últimos años y después de más de 11 años de batalla, de luchar contra un enemigo enorme y muchas veces invisible, que se oculta en un servicio que no tiene transparencia y que hoy quiere despachar el servicio del taxímetro y genera confusión en el usuario y perjuicio, porque le llega un auto diciendo que es taxi y no es un taxi, es un auto de cualquier tipo, color o modelo, que no vino a mejorar el servicio de pasajeros, sino que vino a hacerlo más precario y a perjudicar al usuario y muchas veces cobrándole más de lo que le corresponde, con una tarifa dinámica que atiende a su conveniencia, si hace frío, calor o si llueve. Y nuestros transportes, el transporte colectivo, da certeza, da seguridad y democratiza el derecho que tiene el ciudadano de poderse trasladar a sus trabajos, a su esparcimiento, a estar cerca con su familia y también acceder a la salud, como dije antes, que uno puede tener el derecho a la salud, pero si no puede acceder a ese servicio, ese derecho de salud pasa a ser solamente un privilegio. Y en la pandemia, ¿qué hubiera sido de la pandemia si el ómnibus, si el transporte escolar unido y si el taxímetro no hubiera garantizado el acceso a la vacunación, el acceso a los hisopados y el acceso de poder seguirse atendiendo quizás en mutualistas, en tratamientos médicos? Porque en ese momento la gente no quería llevar a nadie en los autos de ellos, pero el ómnibus sí lo hizo. La gente tenía miedo de viajar al lado de un amigo en el auto particular porque nos poníamos tapaboca y tenía miedo. Acordémonos que cuando alguien tosía, había 2 o 3 que salían corriendo. Ese temor enorme a tener una enfermedad y después, no por uno mismo, sino por llevarla a la casa de nosotros. Pero el taxi, el transporte escolar, el remis, el ómnibus, no tuvo temor, lo que tuvo fue compromiso. Estas aplicaciones no se quieren quedar con nuestro trabajo, ellos no vienen a trabajar, vienen exclusivamente a llevarse la parte más importante de lo que nosotros logramos con nuestro esfuerzo a recaudar. Y llevarse nada más ni nada menos que el 30% de nuestro esfuerzo. Y rápidamente a sacarlo del Uruguay y no contribuir en nada a tener puestos de trabajo más dignos y una seguridad social a la cual ellos tampoco contribuyen. Entonces, en defensa del ciudadano, de los usuarios del taxímetro, del transporte escolar, del transporte colectivo público, es que nosotros mantenemos muchas veces nuestra actividad con mucho esfuerzo, con mucho compromiso y con magros resultados económicos. Por en el caso del taxímetro, que conozco mucho, con gran esfuerzo podemos tener un ingreso razonable que nos permite mantener nuestros compromisos con los órganos del Estado, con los bancos para pagar los leasing, y siempre queda para atrás, o la última que tenemos en cuenta, es a nuestras familias.
porque queremos tener nuestras cuentas ordenadas. Un microempresario, un unibusero, un transportista escolar no se puede atrasar en sus cuentas, porque como somos unipersonales, respondemos con el patrimonio de nuestras familias, con nuestros hogares, con nuestras casas, con nuestra herramienta de trabajo. Hay grandes empresas que se instalan acá y cuando no les conviene se retiran sin mediar aviso, pero nosotros no lo hacemos, no lo hemos hecho nunca y no lo podemos hacer. Nosotros tendríamos que ser más premiados o más apoyados por la cantidad de puestos de trabajo que generamos. El servicio de transporte de personas, atrás de un volante hay un trabajador que no se puede sustituir. Atrás de un traslado, como estaba hablando con él, que tiene camionetas accesibles para niños con discapacidad, esa tarea la hace él y otros como él, pero es una tarea que nadie la quiere hacer. El trabajo del taxímetro, sin recorridos fijos, atendiendo toda la periferia de la ciudad, con un precio tarifado, no todos pueden asumir ese compromiso. El trabajo colectivo, llevando a todos los ciudadanos y atendiendo las necesidades de ellos, cambiando recorridos, contemplando sus lugares de trabajo, sus necesidades sanitarias, solamente el transporte colectivo uruguayo lo puede hacer. Lo que hemos tenido la suerte de viajar a otros países del mundo, y a veces del primer mundo, como puede hablarse de Europa, pero también de América, comparamos el transporte de esos países con el transporte que tenemos en el Uruguay, en los 19 departamentos, y nos sentimos orgullosos de lo que hemos construido los trabajadores del transporte, junto con quien nos regula, junto con las intendencias y junto con el gobierno nacional. Esa es la realidad, y cuando nos vemos sorprendidos cuando una empresa puede despedir de un día para el otro 1.400 puestos de trabajo, y vemos todos los puestos de trabajo que damos nosotros todos los días y a toda la gente que trasladamos, nos asombramos de que con nuestro esfuerzo podamos hacer tanto, siendo tan chiquitos a veces en lo personal. El taxímetro a Tres Cruces en Montevideo trasladamos, o sea, alojamos la terminal y desalojamos cuando vuelven en el transporte de mediana y larga distancia a 400.000 uruguayos por mes. En buquebús, cuando llega a las 8 de la noche, en el puerto, en el recinto portuario, el taxímetro está presente y todos los días apoyamos lo que es el primer contacto del turismo con el Uruguay, ya sea en buquebús, con los argentinos, o ya sea con cruceros. Que también festejamos hoy que en cruceros se le permitió a Cuxa, con el bus turístico, ingresar al puerto de Montevideo, porque era bastante absurdo de que no podía ingresar el bus turístico, que tiene una actividad que le da el nombre y que todos sentimos orgullosos como uruguayos que se ejerza. No podía entrar al puerto de Montevideo a ofrecer ese servicio, tenía que quedarse al lado de la Rambla. Lo que tenemos que comprender es que tenemos que ser tolerantes los que integramos el transporte en nuestras diferencias y en aquellos puntos en que estamos todos de acuerdo poner énfasis para salir adelante. A muchos les sorprende cuando el presidente de Cuxa y presidente de la Cámara, Juan Salgado, anuncia la posibilidad de la última milla, de que aquellas personas que llegan a una terminal de ómnibus puedan trasladarse en un traslado complementario del taxímetro a sus domicilios para brindarle seguridad y eficacia al primer traslado que hizo, y con esta forma que no sea tan costoso, porque quizás hacerlo en taxi solo sería costoso. Y a algunas personas les puede asombrar que esas ideas que salen de trabajadores del transporte como Juan, lo que parecía hace 2 años una quimera, hoy ya sea un proyecto
en marcha y que hoy las autoridades departamentales de Montevideo la contemplan y quiere que salga adelante. Nosotros tenemos que ser los que ejercemos el transporte de personas, tenemos que ser nosotros los innovadores. ¿Por qué? Porque si de siempre tuvimos el compromiso en el transporte escolar de transportar a nuestros hijos, que es lo más preciado, a los niños, si en el caso de él se preocupó de tener camionetas accesibles, si en el caso de las compañías de transporte colectivo desde siempre nos han llevado a trabajar y han largado turnos desde las fábricas y de los lugares neurálgicos, ¿quién mejor que nosotros conoce la realidad y la necesidad y el saber cómo hacer la tarea? Hoy la Cámara de Transporte, que nos une a todos nosotros, está ocupada, no preocupada, está ocupada en brindar las innovaciones necesarias que los tiempos requieren en favor del ciudadano. Y ese es el camino que hemos elegido transcurrir, estar juntos todos para brindar más y mejores soluciones. Y hace poquitos meses atrás, la Gremial Única del Taxi ha resuelto poner la herramienta que hemos generado, que ya tiene 11 años, que se llama Hoy en Taxi, al servicio de todos los taximetristas del país en forma gratuita, para que tener una forma integral de poder pedir el servicio del taxímetro, no importando en qué ciudad o qué localidad del territorio nacional se necesite de nuestro servicio, porque la tecnología lo permite y nosotros no podemos guardarnos una herramienta o esconderla solamente en favor nuestro, sino tenemos que brindársela a todos nuestros iguales. Y quizás en el futuro, como hemos hablado con algún transportista de turismo, que sufren más que nosotros en algún caso porque en el turismo no hay tarifa, y es a quien baje más el precio de su trabajo atendiendo las necesidades de tener que pagar BPS, tener que pagar la cuota del banco o tener que pagar la sociedad médica de nuestros hijos, es probable que también Voy en Taxi pueda agendar o prevender traslados de transporte turístico o cualquier otra actividad que se necesite. Así que estamos dispuestos a cambiar todo lo que sea necesario en favor de los ciudadanos y de nuestra actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Diego González. La pregunta ahora es para Diego González. ¿Cuáles son hoy las principales necesidades y desafíos del transporte escolar en un contexto de cierre de colegios, disminución de la matrícula? Sí, hay muchos colegios que están cerrando lamentablemente, pero una de las mayores preocupaciones del transporte escolar son las calecitas de los papás, en los cuales se juntan varios papás y llevan a los niños a los colegios sin ninguna seguridad, como sí los tienen las camionetas escolares. Lamentablemente también se comprende que desde el tema de la pandemia cambió muchísimo. El rubro del transporte escolar hasta el día de hoy no se ha recuperado, la gran mayoría no se ha recuperado y bueno, y se necesita también un apoyo importante, pero el principal, creo que uno de los principales temas son las calecitas de los papás y también la educación de los padres a la hora de respetar el lugar del lugar de estacionar de las camionetas escolares, porque hay que comprender que los papás de pronto vienen en un auto con más de 5 niños, no, y las camionetas escolares vienen con hasta 20 niños o más y necesitan ese lugar por un tema de seguridad para los niños. Y eso es una de las tantas cosas en las cuales se está trabajando conjuntamente todo el gremio de los escolares TEU con la Intendencia en este caso, pero sí, hay muchos que habrían que
el gran problema, me parece que uno de los grandes problemas pasan por ahí, por el tema de, yo creo que es cultura, más que otra cosa, el saber respetar el lugar para los niños y a su vez también los padres entender que se juntan de 5 o 6 niños en un solo auto y corren un gran riesgo, porque el transporte escolar está muy controlado por la Intendencia, en los cuales todos los febreros nos controlan todos los vehículos, no solamente la parte mecánica, sino también la parte de los asientos, seguridad para todos los niños. Se controla hasta las lucecitas que tienen para subir los niños en el invierno, que a veces es de noche, porque hay muchos niños que entran a las 8 de la mañana, entonces arrancan más temprano, y en pleno invierno está oscuro, e inclusive se le hizo poner una lucecita al ingreso de las camionetas. Y todo ese tipo de seguridad que lo cumple y lo tiene la camioneta escolar, no se está respetando a través de los mismos papás. Exigen seguridad, pero a su vez, por otro lado, se van en autos de 5 y 6 niños sin cinturones, sin nada. Y es un gran riesgo, y no se dan cuenta que es un gran riesgo. Y si sacan la diferencia en lo que se gastan de combustible y lo que contratar una camioneta escolar, no hay prácticamente, o sea, es mínima la diferencia. Pero bueno, estamos trabajando con eso en el gremio con la Intendencia. No, raro. Alejandro Fernández, Anetra. ¿Qué papel deberían jugar las empresas de transporte interdepartamental y por carretera en un modelo más integrado de movilidad nacional? Bueno, buenas tardes a todos. ANETRA es la asociación que reúne a las empresas más importantes del transporte interdepartamental, departamental, internacional, y en el país entiende que la movilidad es tan importante y es, por ser un concesionario de servicios públicos que hacemos nosotros, es necesario, y son no solo una situación de conectar al país, ¿no?, departamento a departamento, sino que es también parte del desarrollo del país. Es impensable sin el ómnibus, sin el transporte colectivo, sin el trazado de las rutas interdepartamentales, el progreso y el desarrollo económico del país. Por tanto, es indudable que el transporte colectivo por autobús es fundamental para el desarrollo del país. Lo ha probado en demasía cuando estuvimos hace muy poquitos años con la pandemia, en donde el ómnibus conectó a policías para dar seguridad, conectó a los enfermeros, a las nurses, a instrumentistas, a médicos que llegaran a los hospitales, y muchas veces eso lo hizo con 6 o 7 pasajeros en un ómnibus, recorriendo más de 500 kilómetros, pero en el fin de que no quedara, para la redundancia, desconectado el país y los servicios más importantes. Esto es así y es muy importante para el país. Nosotros, el transporte colectivo es quien tiene la más baja siniestralidad en las rutas interdepartamentales. La siniestralidad estudiada por UNACEF demuestra que el ómnibus no aparece ni siquiera con un dígito en los siniestros, por tanto es el medio de transporte más seguro y más confiable, y debe ser el transporte colectivo quien transporte a las personas en todo el país, y debemos hacer que las autoridades, el Estado entienda que es mucho más seguro el transporte colectivo que ir en autos particulares. El promedio, para que ustedes tengan en cuenta, de las personas que pasan por un peaje en un auto particular es de 1,2 personas por cada peaje que pasa. Un ómnibus lleva más de 40 personas, 50 personas. Eso hace
el tránsito que hoy tenemos con una producción importante, con los camiones en las rutas y la seguridad que brinda un ómnibus, y en vez de tener 40 autos, tenemos un ómnibus. Eso hace que sea indispensable que haya políticas que trabajen sobre la importancia del ómnibus y ayudar a que el sistema funcione. Hay un tema ambiental, hoy los ómnibus han hecho cambios tecnológicos, los ómnibus hoy tienen la tecnología de Euro 5, quienes son los ómnibus interdepartamentales. En materia urbana son los ómnibus eléctricos que están haciendo un paso importante de mejora en lo que es la contaminación en el medio ambiente. Evidentemente que en materia interdepartamental hoy la tecnología no permite ello, pero sí el buscar tecnologías dentro del gasoil con motores mucho más confiables y menos contaminantes. Pero si ustedes hacen una cuenta muy sencilla, de 40 autos a un ómnibus, se dan cuenta de lo que eso supone en las rutas nacionales, en el tránsito, en llegar sano y salvo a un destino, y lo que puede ser el vehículo particular. Pero para ello tenemos que tener políticas que trabajen ello. Hoy tenemos en este momento anuncios de una reglamentación del convenio 153, es un convenio internacional que tiene muchos años de votado por nuestro Parlamento, y se intenta hacer en el primer borrador una reglamentación que realmente nos llama la atención la forma que está redactada. No hemos participado aún nosotros en ello. Está pensado, un convenio que está pensado para otro tipo de culturas, para otro tipo de sociedades, con otras distancias. En el Uruguay una distancia no supera los 600 kilómetros. Evidentemente que estamos hablando de las rutas nacionales sin montañas, como estudiábamos cuando íbamos a la escuela de penillanura, ¿no? Acá no tenemos problema de comunicación y de llegar a los destinos, y se está planteando un sistema que realmente nos preocupa, porque creemos que no están interviniendo las autoridades que tienen el dominio de lo que es el transporte de pasajeros. En una intención, entendemos que loable, se busca reglamentar para el transporte de carga y el transporte de ómnibus, pero son actividades muy importantes para el país ambas, pero que son muy diferentes. Y entonces no pueden estar legisladas y con la misma tipo de normativa que puede tener un ómnibus que transporta 50 personas a un camión que transporta madera. Realmente no es lo mismo. La posibilidad de que un chofer de camión pueda detenerse en la ruta no es lo mismo que un ómnibus detenga su marcha en el medio del campo con 50 personas, media hora, por ejemplo, para hacer un descanso, y nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, si vamos a dejar el ómnibus prendido, seguramente, porque si estamos en julio, el frío, si no funciona la calefacción, en esta época hoy, ¿no? Con más de 30 grados, o sea, es impensable. Evidentemente vamos a trabajar para que se tenga en cuenta lo que es el transporte, y sobre todo es un decreto reglamentario que es un borrador, no prevé hoy ese decreto reglamentario cómo se va a financiar, cuáles los subsidios que van a tener las empresas de ómnibus para hacer ese sistema, porque es muy loable fijar pautas de tener ómnibus, generalmente crear paradores tal vez en las rutas nacionales. Ahora, eso desde el punto de vista económico, hoy la tarifa del ómnibus no resiste aumentos. Hoy estamos en el límite en el cual las personas pueden y deciden viajar en sus coches particulares. Totalmente. Entonces,
no pasa el tema por la tarifa. Entonces, esto pasa por que tendrán que brindar subsidios y recursos a las empresas para poder cumplir con ello. También este año, seguramente será un tema del 2026, se plantea una reducción de las jornadas de trabajo. Eso supone, muy sencillo, en una jornada de 48 horas pasar a 44, supone un aumento de más de un 20% de la remuneración, en la medida que se mantenga el mismo salario, que es un poco la idea proyectada. Bueno, para eso también se requieren tener la financiación y los subsidios que deberán otorgar en el caso que se haga. Evidentemente que hay diferentes sectores de actividad donde se puede hacer eso, y hay determinados servicios que es muy difícil, porque la distancia de Montevideo a Rivera va a ser igual que una jornada de 44, 48 semanales, se va a tener que llegar hasta el departamento de Rivera haciendo 500 kilómetros. Así que eso no va a cambiar. Pero sí, el ómnibus lo que está haciendo es mejorando día a día su tecnología. Aquí tenemos los importadores, la gente que trabaja con nosotros, del chasis y carrocerías, que cada vez, y lo han dicho hace unos minutos en la conferencia anterior, unas mejoras en seguridad y en tecnología para seguir en la misma línea de lo que hoy muestra el transporte de ómnibus, ¿no? Seguridad, confianza y confort, que es la manera que tiene hoy el ómnibus de competir con el vehículo particular, y también con sistemas de trabajo informal que han empezado a aparecer en el Uruguay. No sucedía en el transporte colectivo, pero hoy en las rutas nacionales también hay algunos sistemas informales, las cuales no cumplen con los requisitos que cumple un ómnibus, que tiene una inspección anual, un certificado de aptitud técnica que debe tener, con controles que lo hacen y muy bien los inspectores, con un trabajo que hacen APLUS, que hoy es la concesionaria que brinda las inspecciones a los ómnibus para la confiabilidad. Evidentemente que esos medios de transporte no lo tienen, ni tampoco contribuyen a la seguridad social, ni pagan impuestos a la DGI. En consecuencia, son todos elementos que la política nacional tiene que tener presente para ver si el ómnibus, que nosotros creemos que es así, es el medio de transporte idóneo y para las rutas nacionales y para la conexión de la gente, lo defendemos, lo promovemos, o entendemos que no es así. Nosotros creemos que es el medio más fiable de traslado de las personas, pero evidentemente que si no se producen esos cambios, entendemos que hay una disonancia con lo que se dice en favor del ómnibus y con pautas que no se preocupan por cuidarlo. Así que siempre esperamos lo mejor, y obviamente que ANETRA está dispuesto a reunirse y plantear todo aquello para que nuestras empresas, y sobre todo, en definitiva, quien son los destinatarios, que son los pasajeros, tengan el mejor servicio posible, y para ello necesitamos unas empresas que estén sólidas y fuertes, ¿no? Así que un poco es eso lo que tenemos para decir de lo que son las empresas del ómnibus en esta transición, en este cambio que ha pasado, que ha venido desde la pandemia con una reducción de la venta de boletos, que hoy no se ha logrado mejorar. Ha habido un avance que llegó a un 85% de la venta de boletos, pero ese es el número que quedó como techo. Y bueno, tenemos que hacer todo lo posible con esa nueva realidad de atraer a nuestros pasajeros, y lo estamos haciendo con todos nuestros medios a nuestro alcance, que son los medios tecnológicos, el darle el mejor servicio, pero también requerimos
una política que vaya en ese mismo camino. Así que Perfecto. es un poco lo que pensamos de esto. Muy bien. Pido ahora pasar el micrófono a Alejandro Marrone. La pregunta es la siguiente. El turismo depende fuertemente del transporte. ¿Qué avances o acuerdos serían necesarios para mejorar la coordinación entre el sector turístico y las empresas de transporte de pasajeros? Bueno, antes que nada, quería comentarles que CEPROTUR es el Centro de Propietarios de Vehículos de Turismo en Uruguay. Es la asociación más representativa del sector. El año que viene estamos cumpliendo 30 años. Formamos parte de la Cámara de Transporte y de la Cámara de Turismo con voz y voto. Quiero que antes que nada me gustaría mencionar un poco lo que habló Óscar acerca de la pandemia. Indudablemente nos afectó muchísimo, muchísimo. Fuimos el sector más golpeado. Tenemos colegas que el 13 de marzo apagaron sus ómnibus y nunca más los volvieron a prender. No estamos todavía ni cerca de lo que eran los números pre-pandemia. Hoy en día el objetivo nuestro es en algún momento lograr que no se den más permisos de turismo. Hay una plaza que está totalmente saturada de vehículos. Si bien ahora en estos meses de diciembre hay muchísimo trabajo, pero se va la temporada y lamentablemente hay mucho más oferta que demanda. Estamos empezando a realizar un trabajo para presentar argumentos sólidos, demostrarle, no sabemos bien por dónde hacerlo, pero bueno, a nosotros nos regula el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte y las Intendencias. Entonces, por ese lado creo que tendríamos un canal de alguna manera para lograr eso. Comentando un poco lo que comentaba Alejandro también, que el índice de siniestralidad del turismo es casi nulo. Entonces, esos un poco son los objetivos principales que tenemos hoy en día. Perfecto. Bueno, ahora hago preguntas para todos. Les pido no más de 5 minutos. Se van turnando. Si cada vez por rechazar, seguís tú y vas pasando el micrófono. La primera pregunta. ¿Qué mecanismos concretos podrían fortalecer la coordinación entre las distintas organizaciones del transporte de pasajeros? ¿Cuál es el límite entre la competencia y la colaboración? ¿Y si el Estado tendría que intervenir para favorecer esto o quedar al margen? No, creo que el Estado no tendría que intervenir. Creo que acá nos tendríamos que poner de acuerdo los que estamos sentados acá. Y creo que la colaboración es fundamental para que todos trabajen. Acá todos quieren que todos trabajen. Habiendo senso común creo que no habría problema. Inclusive muchas veces, porque si bien son todos vehículos, muchas veces los trabajos son diferentes, pero pueden llegar a ser complementarios. La misma pregunta. Nosotros, el taxi, estamos convencidos de que nos tenemos que complementar. Todos los que participamos en el transporte de personas. El taxímetro no siente ningún tipo de competencia con CEPROTUR, ni con el transporte escolar, ni con las camionetas accesibles, ni con el transporte colectivo, porque hemos convivido durante casi un siglo trabajando en favor del ciudadano y lo hemos hecho con eficiencia, con buen servicio, con seguridad y con jerarquía. Entonces, lo que nosotros pensamos es que tenemos que ser innovadores nosotros, seguir trabajando en la Cámara de Transporte para complementarnos en cada actividad. Al transporte colectivo, lo que es el transporte colectivo, y cuando precisan de un taxi que solamente trasladamos 2 o 3 pasajeros, complementarnos con ellos, como es la idea que se está llevando adelante. Y cuando no podemos llevar 14 personas, llamaremos a CEPROTUR, que tiene los vehículos adecuados para llevarlos. Y cuando no tenemos la accesibilidad que necesita el hijo de un ciudadano o un ciudadano, lo llamaremos a las camionetas accesibles, porque el taxi accesible lo que quiere ser es un taxímetro accesible, pero para una accesibilidad determinada. Y para democratizar la llegada de esa persona que tiene dificultades. Porque a veces las personas que tienen un problema de locomoción, por alguna minusvalía que tengan, no quieren llamar la atención. Y el taxímetro le da la posibilidad de que con un medio, con un servicio que es para todo público, llegue aquel que tiene
algunas dificultades. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar por complementarnos y que la mejor lucha que se puede hacer con quienes se quieren quedar con nuestra rentabilidad es poner nosotros todos juntos, trabajar más en favor de quienes nos dan la tarea, que son nuestros clientes. En esta reunión que nosotros estamos acá y en todas las que se generan en la Cámara y en todas donde vivimos todos los días, vemos amigos que desde siempre están en el transporte. Amigos que después dejan a sus hijos. Hoy está Claudia Sánchez, Julio Sánchez Padilla ha trabajado mucho por nosotros. Veo con alegría que hoy Juan no pudo estar, hubieron representantes de la empresa CUSA, pero también estuvo el hijo Juan. Entonces, vemos que esta tarea, este compromiso, se transmite de padres a hijos y nosotros hemos encontrado en el transporte de personas nuestra actividad, nuestro compromiso y sustento de nuestras familias. Y ese compromiso es lo que ha hecho que los ciudadanos nos valoren y que nos elijan todos los días. Así que muchas gracias y te cedo la palabra, tío. Bueno, en el caso del transporte escolar, como dijo Óscar, ya trabajamos en conjunto con toda la Cámara, con el apoyo, en este caso, tanto de Juan, de Óscar, de CEPROTUR. Con CEPROTUR compartimos trabajo a la hora de llevar niños de paseos y piscinas. Pero también no solamente lo que es el trabajo físico que hacemos del transporte, sino que también, como decía Óscar, el estar en conjunto en la Cámara y tener el apoyo principalmente de toda la Cámara, yo creo que es importantísimo. Hay un dicho que dice que si querés llegar rápido, anda solo, y si querés llegar lejos, anda acompañado. Y en este caso creo que TEU está muy bien acompañado en la Cámara, conjuntamente con su presidente y con todos sus integrantes, porque en el momento de pedir una ayuda o nos den una mano, han estado y creo que van a seguir estando. Así que más no voy a poder decir porque es lo que es. Es indudable que el transporte formal, quien cumple con las normativas, tiene lugares de encuentro y bueno, la Cámara de Transporte, en la cual Anetra es fundadora de la Cámara de Transporte, es el lugar de reunión y de intereses comunes y se trabaja en esos intereses comunes para el mejor desarrollo. Evidentemente que las modalidades de trabajo a veces son diferentes y la complementación no es tan directa, pero sí en la idea de cumplir, de representar a las diferentes actividades ante las autoridades nacionales y plantear evidentemente que hoy tenemos elementos que nos unen, como es el transporte informal, que ha hecho estragos en algunas actividades, en otras como que han comenzado hace poco, pero bueno, tenemos un sinnúmero de situaciones que evidentemente que nos unen para trabajar en esa actividad propia de cada asociación o cada grupo de trabajo y a través de la Cámara de Transporte, que es un poco el factor que nos une realmente, ¿no? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos un sistema de transporte fuertemente regulado, ¿no? ¿En qué aspectos piensan que esto los beneficia o los ayuda y en cuáles les parece que es un obstáculo? ¿Te animan? Bueno, el ómnibus, por excelencia, al ser un concesionario, un servicio público, es totalmente regulado, son las reglas de juego. Nosotros tenemos un precio tarifado, tenemos un servicio que cumplir, horarios, líneas,
Es nuestra forma de trabajo, por tanto entendemos que la regulación en sí mismo no es un problema. Sí que esa regulación entienda lo que son los cambios tecnológicos, los cambios que se dan en la sociedad, para que las empresas puedan seguir funcionando y sigan teniendo la proyección que deben tener. Así que el problema no es la regulación, sino que esa regulación se maneje en la realidad que hoy tenemos del transporte. No es lo mismo el transporte que teníamos con las rutas nacionales en la década del 40 o el 50, con caminos que se sean difíciles de bitumen, a hoy un camino con carreteras que están en muy buen estado, donde las distancias se llegan en menor tiempo, porque la tecnología de los ómnibus también cambió. La dirección que hoy tenemos, yo recuerdo lo que era ver a un chofer de ómnibus cuando hacía un giro, el esfuerzo físico eran realmente gladiadores. Hoy tenemos unos medios técnicos donde tal vez giren más fácil en un ómnibus la dirección que lo podemos hacer en nuestro auto particular. Entonces, todo ello lleva a que esa regulación tiene que acompañarse a los tiempos, y si proyectamos un ómnibus como medio de transporte idóneo para las rutas y factor común, tenemos que protegerlo. Bueno, en nuestro caso, como dije anteriormente, el transporte escolar está regulado por la Intendencia Municipal de cada departamento. Yo creo que la regulación está bien por un tema de seguridad. Por eso en la primera pregunta hice hincapié en ese tema, porque al estar regulados es mayor la seguridad que se le da, en este caso a niños, porque no es lo mismo transportar personas mayores que transportar niños. Entonces yo creo que la regulación está muy bien, y como dije, el transporte escolar se lo regula todos los febreros. O sea, todos los febreros el transporte escolar tiene que presentar todo tipo de papeles, principalmente, no solo médicos, sino también papeles de seguros, de libretas, de todo lo que corresponda para estar bien identificados cada una de las personas. Y creo que eso ayuda mucho a la seguridad. Por eso anteriormente había hecho mucho hincapié en ese tema, por los que no están regulados. Pero yo creo que la regulación es muy buena para lo que es la seguridad, ¿no? Siempre puede haber alguna que otra cosa para mejorar, siempre hay, pero la regulación es buena, por el tema de la seguridad principalmente. Muy bien. Nosotros pensamos de que, y estamos seguros de ello, que la importancia que tiene el transporte de personas hacia la regulación. Las regulaciones surgen cuando la importancia y el respeto al ciudadano debe ser un compromiso mayor. Estamos totalmente de acuerdo con la regulación. Nosotros somos un servicio tarifado en todo el país, que el ciudadano reconoce y valora, le da transparencia, le da equidad. Hoy el taxímetro cobra de 23 formas distintas, además del efectivo, que eso permite a aquella persona que no tiene acceso a una tarjeta de crédito poderlo hacer en recorridos pequeños pagando en efectivo. Y la tarifa a nuestro gremio taximetrista lo une. Estamos seguros que además de ser regulado, no se puede dar en forma indiscriminada permisos, como hoy tú dijiste, de turismo, que con solamente y que no tenga límite para ello. Entendemos que se tiene que respetar un número también en el transporte turístico, porque si no se vandaliza el precio en contra de quien ejerce el trabajo.
y se precariza el trabajo. Y basta, como dije antes, recorrer grandes ciudades del mundo, países centroamericanos, países americanos, comparar con la clase de transporte y la jerarquía de transporte que tenemos en Uruguay para darnos cuenta que la tarea que llevó adelante el gobierno de este país siempre ha dado resultados excelentes, porque los ciudadanos uruguayos tienen un transporte que les brinda seguridad, confianza, certeza, y todos hemos ido incluyendo la tecnología y hoy uno, antes de ir a una parada de ómnibus, puede consultar a qué hora pasa ese ómnibus, con qué frecuencia, y ese ómnibus ha ido adecuando sus recorridos y sus tiempos a las necesidades de los ciudadanos también. Entonces, ese confort que hoy sentimos todos ha sido en base a la exigencia que ha puesto quienes nos regulan, ya sean gobiernos departamentales o nacionales. Nosotros entendemos que esto le da un mejor transporte en todas sus modalidades, porque el transporte de carga también tiene regulaciones y tiene controles, y eso va en beneficio del país todo, del turismo y de las actividades comerciales que todos desarrollamos. Así que en el caso del taxímetro compartimos plenamente la regulación y también que sea tarifado. Y eso demuestra y pone en claro la importancia que tiene para el ciudadano que todos puedan viajar con un precio justo y no con tarifas dinámicas de acuerdo a los intereses de prestadores que a su conveniencia suben los precios o los bajan. Muchas gracias. Bueno, lo dije hace un rato, lo acaba de decir Oscar. Hoy somos los únicos que no tenemos un tope de permisos, los taxis, los remises, los escolares, hasta los vehículos por plataforma. Para nosotros en eso, creo que, como lo comenté recién. Y hablando de regulación, creo que lo que se está pobre también es en la fiscalización. Nosotros tenemos un tema grave en eso, que nosotros lo llamamos las chapas blancas. Lamentablemente no se ve a que se fiscalice y las excusas que se dicen son muy vagas. Creo que ahí es un punto donde de alguna manera tendríamos que ahondar para lograr protegernos, ¿no? Muy bien, perfecto. Les hago la última pregunta a los cuatro. Vamos a soñar un poco, pero con los pies en la tierra, les propongo. Pensando en el futuro y teniendo en cuenta la actual situación política del país, ¿cómo imaginan el transporte de pasajeros en Uruguay dentro de 10 años? Bueno, difícil pensar porque la verdad que me voy a Montevideo, que es un caos, ¿no? Me imagino que esta época ya se van a plantear opciones de agilizar y que ese transporte sea más fluido. Nos llevamos una grata sorpresa nosotros en el tema de vehículo eléctrico. Hasta ahora no teníamos un vehículo que nosotros pudiéramos decir, bueno, sí, bueno, tuvimos la suerte de ver el vehículo de acá de Haier y para nosotros nos comió bastante las expectativas en lo que es trayecto corto, ¿no? Digamos, dentro del departamento, ir al aeropuerto, ese tipo de cosas. Bueno, ojalá que a futuro podamos seguir avanzando por ese tema. Nosotros estamos seguros de que el taxi tiene futuro en estos próximos 10 años porque hemos decidido cambiar. Hemos incorporado tecnología, hemos renovado flota, hemos preparado a nuestros choferes, hemos aumentado nuestro compromiso, hemos bajado la siniestrabilidad y lo que ha hecho el taxi lo ha hecho también el turismo, lo ha hecho el transporte colectivo quizás antes que nosotros, y el compromiso que hoy está en práctica ya dentro de nuestra Cámara del Transporte, que es la de complementarnos y tener un transporte multimodal y tener un servicio de transporte integrado. Hoy con los directores de tránsito de Canelones y también estaba el de Rocha presente y también estaba de San José, hablábamos de la conveniencia
de aumentar el área metropolitana en favor de los usuarios. Ya lo hizo el ómnibus, lo tiene que hacer el taxímetro, es sumamente necesario. Nuestros hijos no entienden que cuando pasan el puente Carrasco pasan una frontera, increíblemente, al pasar el puente es una frontera líquida y parece que estuviéramos haciendo una actividad delictiva cuando un taxi va a Canelones o a San José. Pero esa integración que tienen estos departamentos en primera instancia la decidieron los ciudadanos. Hubo necesidad de hacer ciudades de dormitorios cercanas a Montevideo, dado el crecimiento de Montevideo, barrios privados. Cuando agarramos la ruta 5, la ruta 3, la ruta 1, vemos que el comercio, la industria y los depósitos se han integrado y tenemos nosotros la necesidad, todos nosotros, de integrarnos y ampliar el área metropolitana e incluir a todos los servicios de transporte de pasajeros que disponemos. Hoy, que muchos estaban en contra, hoy las autoridades están a favor de que eso suceda y algunos integrantes, trabajadores del transporte, pensábamos de que por querer cuidar nuestra chaquita no era conveniente. Hoy, pasando los años, nos damos cuenta de que tenemos que también abrir nuestras cabezas al cambio en favor, en primera instancia, de nuestros usuarios y clientes. Y luego, cuidando también los intereses de nuestras familias. Sin clientes no tenemos actividad. Y hoy, en el caso del taxímetro, con gran esfuerzo, con mucho esfuerzo, trabajadores y microempresarios, logramos tener un ingreso moderado. Y solamente integrándonos vamos a dar un mejor servicio. Eso es lo que realmente creemos y que estamos ayudando a construir. Bueno, dentro de 10 años es muy difícil saber cómo va a ir todo, pero lo que sí puedo decir que en el caso del transporte escolar tuvimos un tema arriba de la mesa el año pasado, que era la movilidad eléctrica, y bueno, en el caso de TEU pedimos que nos ayudaran los que ya habían comenzado, en el caso con Juan Salgado y en este caso con Fernando, que nos brindaron toda su experiencia, porque ellos fueron los primeros en la movilidad eléctrica. Y bueno, y hoy por hoy, si Dios quiere, ya acá está la primera camioneta escolar eléctrica 100%. Y bueno, nosotros transportamos al futuro del país. Y creo que ahora transportando el futuro del país y a su vez también ayudando al medio ambiente, que bastante bien va a venir. Y decidimos nosotros que queremos ser parte de la solución y no del problema, ya que el transporte en sí es lo que más contamina. Y bueno, queremos ser parte de la solución. Y bueno, dimos el primer paso, que no es fácil, con el apoyo, en este caso, aparte de la gente de la Cámara toda y de CUCSA. También tuvimos el apoyo del Banco República. Y a no olvidarnos que el transporte escolar somos empresas familiares, no somos grandes empresas. Y la verdad que hay mucha gente que se sienta y pone toda su energía en llevar a los chicos, y creo que cuanto más opciones se le den, mejor va a ser. Así que yo creo que el transporte escolar, como dije desde el principio, si empezamos por el respeto y el respetar que llevamos niños, creo que va a ser uno de los transportes más importantes a futuro. Bueno, si esperamos de las políticas nacionales, solamente evidentemente que no nos va a alcanzar como ha sido históricamente. Primero tenemos que hacer nosotros, y la proyección, los transportistas han hecho un trabajo increíble de
racionalización y de trabajo y de esfuerzo para proyectarse en momentos históricos del país muy duros, y los pudo sobrellevar. Esto pasó en los años 80 con la caída de la tablita, o en el 2002 con la caída de los bancos. Más recientemente tuvimos la pandemia y esas empresas familiares que los ómnibus tienen con historias de 50, de 60 años en el Uruguay, ha demostrado que se proyectan y piensan no para dentro de 2 años, sino, como tú dices en la pregunta, para 10 años, y tenemos confianza, tenemos esperanza, pero también realismo, ¿no? En que vamos a seguir en ese camino. Por otro lado, los cambios tecnológicos son importantísimos y hoy, año a año, tenemos cambios a los cuales tenemos que proyectarnos. En el caso del transporte interdepartamental, lo eléctrico todavía no es una solución. Tal vez en 10 años lo pueda hacer, y tal vez sea el hidrógeno, que también estamos viendo que hay unos permisos en Paysandú para tener una planta. Los científicos y los que más saben de eso dicen que puede ser para el ómnibus, veremos en esa proyección. Y bueno, y la política nacional, que fue la raíz de tu pregunta, tiene que proyectar en un plan donde en una familia tenemos hoy 3 autos o 4 autos, o tenemos que tener cada vez menos autos y transportarnos más en los de transporte público. Yo creo que es lo más sano el transporte público y tenemos que propender a eso. Esperemos que las autoridades nacionales también lo proyecten. Muy bien. Ha sido un placer contar con sus reflexiones y con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias.